Nosotros habíamos dicho que el juicio en las juntas era un juicio en los estados militares, en los estados civiles, bajo la política militar, que los militares no estaban presentes, que era sin voz para que nadie supiera lo que decían, entonces era todo como una farsa, ¿no? No nos dejaban ir a todas juntas. Así que alguna vez fuimos una sola y cuando termina el juicio, yo entré en una entrada para mí y voy con el pañuelo y me lo quieren hacer. Dice que me lo tengo que sacar, porque el pañuelo es un símbolo político. Y yo le dije, no, porque los milicos están con la gorra, porque yo no puedo estar con el pañuelo. Bueno, viene Moreno Campo y Trasera, vienen hasta donde estoy sentada y me dicen que me lo tengo que sacar. Y me lo sacan. Yo me lo voy sacando y ellos me lo sacan. Yo tenía otro puesto acá en la bombacha. Saco otro, me lo vuelvo a poner. Cuando llegaron allá, se dan vuelta y tenía otro puesto en la cabeza. Era como la magia, ¿viste? Entonces todos los organismos se enojaron porque decían que yo me burlé, que era una cosa tan seria, yo me burlaba. Bueno, discutimos tanto, terminé con el pañuelo acá arriba. Vos mirá qué ridículo, acá arriba sí lo podía tener, pero no en la cabeza. Cuando empezaron los perdones, me levanté y me fui. Absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, de los siguientes delitos de que fuera acusado por el fiscal. Perdón, subcomisario, señora, hágame el favor de quitarse el pañuelo, de lo contrario abandone la sala. Y bueno, era el único símbolo político que condenaba. Mirá los anteojos de Fernando. ¡Ja! Alto, ¿Vieron? alto anteojo. ¿Cómo andan? Con calor. Es otra persona. No, ¿en serio? No, en serio, está. ¿Está bravo ya? El Brad Pitt de Trenkelauken. Bueno. Te maté con él. Qué halago. No, y mirá, estoy mirando ahora. ¿Cómo seguimos después de eso? Pará, ¿sabes qué estoy mirando? Encima, no lo tomé mal. Me estoy mirando ¿viste? En el televisor. Sí. Ahora me doy cuenta, che, tengo unos brazos gordos, Ay, está grosso, chico. Ah, está bueno, Mira, serví, Está Facundo. grosso, chico. ¿Qué pasa, Facundo? Te leí. No me digas amo, por la duda, Porque, viste, esto de Facundo. Y Pedro, mirá, y Pedro, viste, con ese, así, viste. Yo no lo veo a Pedro. ¿Cómo? Guarda, ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No te veo. No Acá veo a estoy, Pedro. acá estoy. ¿Cómo va eso por allá, Fernando? Muy bien también, con un poco de calor, pero bueno, acá estamos. Bueno, es lo de menos. ¿Ustedes? Escúchame, como para romper el hielo, ahí estábamos mirando, viste, porque se cumplen 40 años del fallo de la Junta, del juicio de la Junta. Así es. Y le decía a Pedro, ¿no? Fuera de joda, no es chiste, ¿no? ¿Vos te pensás, Facu, que vos también seguramente habrás conocido, si la gorda estuviera, en serio, pero no es mentira, ¿sabés? Obviamente iba a terminar presa, claramente, pero ¿sabés? Me imagino la gorda entrando a la Casa Rosada o tratando de engancharla, por ejemplo, a Karina Miret, fuera de joda, pero ¿te quepa alguna duda? Decía Pedro, termina los cachetazos, pero no te quepa, termina presa seguramente. Pero Eve seguro a Karina Miret le ponían unos cuantos cachetazos. No te quepa la menor duda. ¿Vos, Paco, la conociste? ¿No la conociste? Pero así de escuchar, sí. Pero no. ¿Vos qué decís, Pedro? Estoy Imagínate, completamente de acuerdo. La gorda entrando a la Casa Rosada. No empieza a hablar que le pega un cachetazo. Empezó a hablar otro cachetazo, así estaría. Termina presa, claramente, pero. Obvio. Mujeres como Eve, nada. Por lo que me acordaba, eso que mostraban, que lo planteaste vos, Pedro. Vos viste que el tipo le dice, señora, sáquese el pañuelo, lo tires en la sala. ¿Qué hizo Eve? Se lo tiró en la sala. ¿Qué, sacarme el pañuelo? Bueno, no, aparte el retruco dice, no, que se saque también el milico la gorra. Claro. Sí. Ah, no, Eve tenía el esas simbolismo cosas. político. Ah, no lo escuché eso. Inigualable, Eve, inigualable.
No, imagínate las dos, por más que tuvieran diferencia. Estela y Eve, viva, cruzándosela a Karina Milei, o al mismo Milei. Estela está viva. Sí, yo sé, pero no, yo te digo, Ah. esa imagen, Estela y Eve cruzándose a Milei o a Karina. Pero en serio, no se quepa, no tengan duda cómo termina. Esa hubiera sido la noticia del momento. Entre Estela y Eve cagando la cachetazo a Karina Milei. O como yo decía cuando fue la inauguración esa de, no sé si se acuerdan, en la legislatura de Cava, los primeros cuando eran diputados. No, estoy mintiendo. Ni bien asumió la presidencia, todavía estaban bien la relación entre Villarruel y Milei, que Villarruel hace un acto en la legislatura, acto institucional, democrático, de juntar a los familiares de víctimas de la subversión. Y yo me acuerdo que con otro compañero decíamos, acto en la legislatura en Cava, si estaba Eve, primero entra los portazos y después que entra los portazos no hay ninguna actividad, nada. Tomátela, le dice a Villarruel, tomátela, qué acto. Y acá le permitimos todo, en nombre de la democracia. Ahí está. Puede ser, puede ser. Seguro hubiera habido otras reacciones, pero también me permito pensar que este gobierno y a quienes tiene atrás vienen a otra cosa y con otra decisión también, sea quien sea que esté adelante. Evidentemente muestran bastante decisión. Bueno, la elección de la escena en sí mismo de la película de 1985 no es arbitraria, sino un poco para tomarlo como ejemplo de las grandes contradicciones que implicó todo el proceso democrático post-dictadura. Es un pequeño episodio, lo de Eve, descontenta con una parte del fallo y al mismo tiempo como emblema de la lucha por la aparición de los desaparecidos, digamos, ¿no? Creo que ni siquiera se llamaba derechos humanos en ese momento, o sí, no importa, pero era específicamente el reclamo de la aparición con vida. Así se desarrolló contradictoriamente a lo largo de estos 40 años. Nosotros lo tomamos un poco como excusa, por decirle de alguna forma, el fallo, la condena a las juntas, como parte de un debate que venimos haciendo en el programa sobre la democracia y sus crecientes expresiones de debilidad y de reacción. De debilidad en el sentido de se acaban las conquistas y los derechos democráticos, las libertades democráticas, mejor dicho, y reacción en el sentido de que la misma herramienta que en una época pudo ser palanca de movilización, de reclamos, de visibilización, etcétera, etcétera, hoy se vuelve naturalmente en contra de las mayorías populares, al ritmo de la crisis que expresa el sistema capitalista en general y la ofensiva económico, social, cultural y en todos los planos del poder. La democracia viene siendo democracia de clase, como venimos diciendo, bueno, quitándose sus aristas democráticas para pasar directamente o paulatinamente a un Estado mucho más represivo, su verdadero rostro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ponemos el juicio de las juntas para charlar un poco qué tipo de democracia tenemos, para seguir dialogando sobre esto, conversando sobre este tema. Elegimos esa parte y no otra quizá de la película, un poco a propósito, ¿no? Para expresar cómo es posible lo que hoy nadie dice, leyendo algunas publicaciones sobre este aniversario, la presentación en sí mismo de los 40 años que tenemos de la democracia que supimos conseguir, bueno, un montón de medias verdades, por supuesto, tiene mucha parte de verdad, era otro contexto, etcétera, y al mismo tiempo como que se corre del medio, no sé si por olvido o por la propia dinámica de la conciencia, no sé. Un tema como Eve de Bonafini, ¿por qué fue posible el juicio a la Junta? A lo que quiero ir es eso, no es meramente la política de Ricardo Alfonsín
De ninguna el juicio a manera. las juntas. Exacto, Ahí había exacto. pañuelos blancos que habían previamente puesto el cuerpo y la vida en muchos casos para que esto se visibilizara. Mundial 78 de por medio, luego la guerra de Malvinas, etcétera. Y cuando el poder de las grandes empresas, básicamente, y el propio Estados Unidos decide que había que ahora sacarse la ropa de la guerra sucia y del trabajo de genocidio que había hecho la Junta, ahora voy a tratar de dar mi opinión, una de las causas de ello. Bueno, la transición democrática debe mostrar, en un sentido, tiene que mostrar que queda atrás esa dictadura, porque hay que presentar otra cosa. Hay que presentar la democracia, hay que fortalecer la democracia. En ese sentido, en ese contexto, digo, no por quitarle decisión al propio Alfonsín, decisión, digo, no sé si mérito o no, decisión estaba todo en un contexto y de respaldo de ni más ni menos que del mismo poder que ayer había hecho el genocidio. Tengamos en cuenta el proceso previo, el hecho nuevo de lo que significa, lo que había significado ese régimen militar, diferente a todos los anteriores, lo hemos dicho muchas veces, no es que estamos descubriendo nada, con la nueva metodología de la desaparición forzada, las torturas masivas y todo lo que viene agregado a eso, que es el robo de bienes, de bebés, etcétera, pero lo central era la figura del desaparecido, porque evitaba la movilización por el reclamo de presos políticos, por el reclamo de muertos en concreto. Como dijo Videla, acá no hay nada, no hay ni muertos ni vivos, hay desaparecidos, entonces no tenés nada que pedir porque no existe. Es una X. Exactamente. Bueno, esa metodología también la lucha popular se le dificultaba enfrentarse porque era algo nuevo en un sentido, ¿no? Bueno, eso es un aspecto. Y en el marco del Plan Cóndor, o sea, una política del imperialismo norteamericano para toda América Latina, de exterminio de las vanguardias políticas. Ese era el objetivo. Todo lo cual hacía que esta dictadura sea muy diferente a las demás y lograron hacer ese antagonismo entre democracia y dictadura como las dos únicas formas posibles de vida de convivencia, digamos, ¿no? Entonces la dicotomía, digamos, es un antagonismo en un sentido que hoy podemos decir, bueno, es por supuesto importante la diferencia entre una cosa y la otra, al mismo tiempo no es un antagonismo pleno ni a fondo. No, y te agrego otra cosa antes de darle la palabra a Fernando. Dos cosas. Primero, que obviamente que lo del juicio de la Junta no fue una obra gracias a Alfonsín, sino que además recordarlas que el Nunca Más, el libro Nunca Más, digamos, la comisión que se armó con notable, entre comillas, para hacer la investigación del Nunca Más, primero, digamos, todo lo previo que llevó a terminar de clarificar cuál era la consigna que tenía que tenerse para el trabajo que llevara adelante Sábato. Y a lo que llegaron a la conclusión que la consigna de la investigación Nunca Más era que acá había dos demonios. Exactamente. Acá Exacto. eran dos demonios. La teoría de los dos demonios. Claro, no era la dictadura cívico-militar la que entró de manera, hizo lo que hizo, mató a tanta cantidad de gente, mató, secuestró, torturó, robo de niños, robo de bienes y todo eso. No, acá existió la dictadura, porque existió el terrorismo de Estado porque existió la guerrilla. Eso es el primer punto. Y lo otro que me llama mucho la atención, creo que a vos también, Pedro, y a vos, Fernando, y a los que nos escuchan, es, vos dijiste antes de empezar el programa, los 40 años del juicio de la Junta, los 50 años del año que viene de lo del golpe, y hoy tenemos que decir, a pesar que estamos a 50 años de lo del golpe y hoy a 40 años, estamos como, digamos, en un piso retrocediendo, habiendo retrocedido muchísimo cuando tenemos el negacionismo, tenemos que mañana, el día que asume el legislador, hoy se presentó la reforma laboral, que vamos a hablar después de eso, también con una compañera tuya,
que se cena derecho, tenemos que... están pasando exactamente la misma cosa que pasaron hace 50 años atrás. Cuando yo me acuerdo que hablaba con familia mía, compañeros y amigos hace 10 años atrás y le decía, miren, fíjense, estén atentos, que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirlo. Me miraban y me decían, Ujú. oh, vos siempre lo mismo, ya está, ya pasó, eso es historia. Mirá, Sí, eso ya pasó, ya es historia, no es historia. Estamos no. repitiéndolo. De otra forma, pero estamos repitiéndolo. Ver, Sí, tal cual, muy interesante el aporte de ustedes. Y también a traer en esta fecha eh, una parte interesante que planteó Pedro, el tema del saqueo y la expropiación de bienes y todo lo que tuvo que ver con el ordenamiento jurídico, legal y económico, por ejemplo, que se instauró el proceso económico, el proyecto económico, o sea, con la dictadura y que la democracia, o sea, esa incipiente democracia, no cuestionó, no se hizo, no interrogó, no fue de fondo. O sea, como por ejemplo la de entidades financieras, que es un formato jurídico que seguimos teniendo en nuestro país, ¿no? Donde garantiza la impunidad de los más poderosos, o sea, del sistema que rige, cuyo hoy tenemos un gobierno que gobierna para ese puñado, para ese sector del poder que es el verdadero poder. Que es el mismo, ¿no? Sí. En trazos gruesos es el mismo de aquella Es época. el Los mismo, grupos son los económicos. mismos. Los grupos hegemónicos que orquestaron, decir, bueno, a ver, orquestado desde una elaboración, como fue el Plan Cóndor en toda la región, en toda América Latina, ¿no? Pero también para darle un ordenamiento legal, jurídico y económico que hoy se sostiene y que la democracia no se planteó, no lo discutió. Entonces, ahí donde hay un interrogante, y coincido plenamente que no fue la decisión de Alfonsín, porque inmediatamente, como ustedes están expresándolo muy bien, el objetivo era plantear, cuando hay un juicio hay dos partes. O sea, a ver, Sí, sí. eh, a ver, se enjuició a la Junta, pero también se puso sobre relieve lo que fue en ese momento, o sea, los dos demonios, la otra parte. Exactamente. ¿No? Y pegado que tuvimos las leyes de obediencia debida y punto final en el año 87. Claro, y O después sea, los indultos. Eh, fue un guión. sí, sí, sí. Y ni hablar después, ¿no? Con el cambio, con la llegada del Turco Menem, o sea, los indultos, que indultó a todos. O sea, a ver. Fernando, y no te Sí, olvides de Presti. sí. A todo esto, Bueno, sumarle Presti, bueno, el ministro bueno. de Defensa, Eh, hijo de él, que me olvidé, iba a bueno, traer, y lo prometo para el martes eh, que viene, digamos, bueno. ¿cómo se llama? Currículum. El currículum del El padre de currículum. Presti, por Sí. Dios, y creer que Presti Pero ¿qué hijo va a ser podemos esperar? diferente. ¿Qué podemos esperar hoy? ¿Qué podemos esperar? Si están gobernando ellos, Claro. ellos tomaron la manija legitimado por un orden, como estamos hablando, democrático. Por primera vez en la historia son legitimados a partir de, es verdad, con un porcentaje del 25%, pero están. Y hasta el mes de febrero, marzo, abril, tienen potestad de hacer lo que se les cante. No, y eso de la batalla cultural que siempre hicimos nosotros es real, porque el otro día me acordaba que Pedro traía vos a la mesa lo del, ¿cómo se llama? Lo del 25%, lo del 15%, la primera minoría y todo eso. Y hoy me acordaba que pero, digamos, la batalla cultural es constante, ¿no? Debería ser constante. Ellos hoy hablan de que por primera vez en tantos años son primera minoría en las cámaras, que toca el otro. Bien, fantástico. Ahora, de la misma manera, no dice, y no lo van a decir, pero está en nosotros seguir repitiéndolo, que es mentira. O sea, que ellos ganaron
o ni siquiera, pero ponele, con el 25% de los votos, ni hablemos del peronismo, peor, pero la Libertad Avanza ganó con el 25% y primera minoría, en los términos que ellos usan para lo que les conviene respecto a la Cámara, primera minoría en las elecciones. ¿Quién fue? Fueron, como decía Pedro el otro día, las 13 millones, 12 millones y media de personas que no fueron a votar. O sea, o no te haces Claro, cargo de decir las cosas como son, o en todo caso decir no, que o no lo van a pensar hacer. que esas 12 millones de personas no te interesan, no las Es contás. que no les importa a ellos los 12 millones, 13 millones, y que van a hacer más, y que van a hacer más en proyección. Para mí van a hacer más, porque me parece que ese es el objetivo. El objetivo es reducir, o sea, la expresión, o sea, a partir de muchos instrumentos que después vamos a desarrollar, de manipulación, de transgiversión, de mentiras y también por errores de lo que hay enfrente. A ver, en términos políticos, sí, la primera minoría la tienen ellos y ahora agarrémonos que van a sacar las leyes. ¿Por qué tanto apuro? Si no, ¿no? O sea, que convocaron ya, bueno, vamos a meter todo Lo antes en posible. lo antes posible. ¿Y por qué? Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis. Porque saben, o sea, que no es beneficioso para la gran mayoría. Pero tienen la primera minoría, la tienen. Lo vuelvo, o sea, vuelvo a donde estaba. Ellos, o sea, hoy por hoy los números le dan. Los números le dan. Y van a meter todo rapidísimo. Y vamos a hablar también un poco, a ver si les parece lo que fue la jura del otro día en el Congreso, vergüenza ajena, un circo, un verdadero circo. O sea, un espectáculo que todos se prenden y que nos llevan a ese camino, ¿no? Al desprestigio de la política. A ver, ves los perfiles de los legisladores. Bueno, una renunció porque estaba condenada con una causa de narcotráfico en Estados Unidos. Artistas, o sea, pero a ver, está todo pensado. Está todo pensado, porque a esta gente no se le escapa nada. No se le escapa nada. Pero es como Sí. decía Pedro el otro día, y cada vez, digamos, voy, o sea, si bien siempre se lee la línea esa, hoy me queda mucho más claro que es, digamos, esta democracia, como este sistema, son caras de una misma moneda, y esa misma moneda Exacto. que se llama Exacto. sistema capitalista. O sea, Exacto. El sistema no funciona. no podemos pensar nada bueno, y ahí va un Exacto. poco la crítica a algunas cosas que se dieron hace unos años atrás cuando se dijo los mejores últimos 12 años. Digo, no es que estoy en contra, pero sí también digo que muchas cosas de esos, los mejores últimos 12 años que tuvimos felices el pueblo, también tuvieron muchas cosas que no tienen nada que ver con, o sea, tienen que ver, mejor dicho, con reproducir de alguna manera la variante del capitalismo. O sea, Sí. del capitalismo no puede esperar absolutamente nada bueno, me parece. Nada, absolutamente nada bueno. Todo lo que venga del capitalismo es como hay que echarle el ray, ¿viste? Para la mosca, bueno, hay que echarle el ray y que se vaya. Hablando un poco y metiéndonos de a poquito en términos educativos, traigo las palabras de un autor, Paulo Freire. O sea, no podemos pretender que el opresor piense beneficios para el oprimido. O sea, y a su vez el oprimido aloja al opresor. Obviamente que de fondo está el sistema y este es el sistema que no funciona. Es el sistema que nos asfixia. Y la democracia es la validación de este sistema. O sea, y es la cara, o sea, son dos caras de una moneda. Porque no hay proyecto alternativo. No hay proyecto alternativo. O a lo mejor sí, no uno hay, lo ve. seguramente, no. Al No hay capitalismo hoy proyecto por hoy no hay. alternativo. Bueno, No hay como que. proyecto. No. Bueno, Proyecto político, digo, ¿no? Expresión política, ideas políticas. A ver, bueno, reforma de Milei. Bueno, pero del otro lado, ¿qué se propone? Porque Milei te va a meter, no, de las 15 horas a las 18 pasadas, de que los derechos, pasa el servicio esencial, la educación, el banco de horas, empieza, no, pero vos decidís. ¿Pero qué hay del otro lado?
Bueno, el otro día pongo un pequeño ejemplo. Un amigo me decía, bueno, pero ¿cómo se hace el comunismo, ¿no? El comunismo, ¿por qué gobierna Milei? ¿Cómo se hace el comunismo dentro? Nada, un tramito de la charla es el comunismo no se vota, el comunismo no va a venir con votos. Un poco, Claro, para mí está claro. muy bien, como dice el chino, arrancar directamente para ir conversando, obviamente, sobre que el sistema capitalista, así dicho a las claras, arrancar desde ahí y no concluir en eso, sino arrancar desde ahí porque te permite también charlar cuestiones de fondo de cómo se sostiene, qué es la democracia, qué es en realidad el Ujú. poder de esta clase, por qué tiene el monopolio de la violencia organizada en el Estado, ¿no es cierto? ¿Qué es el Estado? Bueno, Ujú. el chino decía, todo lo que venga del sistema, bueno, más allá de que se le conquisten cosas con la lucha, que es la única forma de conquistarlas, máximo hoy en día, es todo mal. Yo creo que hay que pensarlo así como una integridad, lo es efectivamente, lo político, lo Ujú. social, lo cultural, lo económico, Claro, las formas de vida, exacto. las formas de ver el mundo, etcétera. Nosotros tengamos para ir al tema volver al tema de la democracia y traerlo a la realidad. Hoy tenemos a Milagros Sala presa desde hace muchísimos años, con problemas de salud fuertes. A la vicepresidenta hace 2 o 3 años le gatillaron la cabeza. Sí. Eh, Esos son los, digo, para retratar la Argentina de hoy y la democracia hoy. ¿Es parte de una Ujú. oleada reaccionaria en el mundo? Sí. En la Argentina Sí. es eso. En pleno siglo XXI no están garantizados, en pleno siglo XXI en el mundo, e incluso en las democracias más avanzadas, democracias burguesas, ¿no? Más avanzadas, no está garantizado los elementos básicos de cualquier democracia capitalista, que es la alimentación, Ujú. la educación bien entendida, ¿no es cierto? Educación pública con Claro. transporte, con útiles, con ropa para los pibes, como corresponde. No está, Digno, digno. claro, no están garantizados derechos elementales en el siglo XXI. No estamos hablando del siglo XVI, donde Mm. quizá faltaban algunas cosas, entonces era un problema ya de que no existían en la vida. Sobreabunda la comida, sobreabundan los bienes, sobreabunda la tecnología, sobreabunda los recursos naturales, etcétera. Sin embargo, hay 4 millones de pibes que conviven con la desnutrición. Hay gente comiendo de la basura, bueno, lo que sabemos y lo que se viene. Eso es la democracia. Para Ujú. bajar un poco a tierra, sacarla de la abstracción y del antagonismo que te lo suelen poner, para que el pueblo, en definitiva, lo hago esquemático así, pero en definitiva veamos cómo son los procesos, no se enfrente al poder real, no busque una alternativa a la ¿cómo se le dice? Al bipartidismo, a la ambivalencia, digamos, que te presenta el sistema. La necesidad de, bueno, tengamos todo en democracia, se vota a las urnas y ahí se cierra todo. Me parece que ahí hay un lindo tema para poder entrarle de a poco. Compañeros, Sí, ¿saben quién lo explicó esto muy bien, Pedro, como lo estás haciendo, sí, sí. clarificador? En la época cuando Milei era un emergente y había un sector del peronismo que le dio aire, porque decía, vamos a darle aire a Milei porque le va a sacar votos a Macri. Esto es una realidad. A ver, Sí, sí, me no acuerdo de estoy eso. inventando nada. O sea, a ver. Eh, Javier Milei en una entrevista de uno de sus periodistas amigos, vamos a decirle a periodistas preferidos, todo el poder tiene, los presidentes tienen sus periodistas preferidos. Cuando en la época cuando se debatía Macri, Cristina, a dónde voy a eso, Pedro, lo que vos planteás, esta ambivalencia, vamos a decir, esta grieta, estos dos caminos. ¿Saben cómo lo explica? ¿Quién explica esto? Milei. Milei lo explica con un ejemplo, un capítulo de Los Simpsons. O sea, donde hay unos extraterrestres que invaden la Tierra, invaden Estados Unidos y se disfrazan de los dos candidatos, o sea, más importantes, y en medio de la gente le dice, no, pero ¿podemos votar por un tercero? ¿Qué les dice uno de estos extraterrestres disfrazados? Sí, hágalo, pero van a tirar su voto.
O sea, Claro, propio Milei estaba explicando su exactamente. sistema. Y no, muchos, o sea, no, listo, vamos a dejar que crezca, vamos a dejar que crezca. Total era un loco que no. Mostraba siempre violencia, mostraba siempre, o sea, a ver, no, pero vamos a dejarlo que Y crezca, así que salió. crezca. Bueno, no Y así perdamos de salió. vista también las patronales que están detrás de él, ¿no? Que son las que Exacto, verdaderamente bueno, mandan. y bueno, pero hay un sector que sabía esto. Entonces lo dejó. Claro. Entonces con una intencionalidad. Por eso vuelvo, como planteaba Chino y como vos lo planteas, Pedro, a ver, de salir de esto blanco-negro, no, es más profundo. Escúchame, no es ni los Juegos del Hambre ni el 3%. No, por la duda, ¿viste? ¿Te parece? Porque estamos esperando una llamada, vamos un temita y venimos con Sole, con Soledad.